Durante 250 años, el galeón de Manila estableció la ruta transpacífica más dura y más famosa de todos los tiempos. El experimentado aventurero y viajero Gemelli Careri calificó el viaje como el más largo y terrible de todos los que se hacían en el mundo. Bienvenidos a la sala del galeón de Manila en el Mukai. Desde 1565 a 1815, los exóticos y fastuosos productos asiáticos llegaron al actual México y después a España a través del galeón de Manila y de la carrera de Indias, constituyendo por primera vez en la historia lo que se conoce como globalización. El galeón de Manila, también llamado galeón de Acapulco o nao de la China, fue el único nexo de unión entre América y Asia. Durante todo ese tiempo, galeones construidos mayormente en Filipinas cubrieron la ruta entre Manila y Acapulco. En sus bodegas se transportaban productos de 3 continentes. Era un lucrativo negocio con enormes beneficios, pero también con enormes riesgos. Tormentas, naufragios, enfermedades, sufrimientos sin cuento y los sempiternos corsarios acechaban al galeón de Manila desde su misma salida del puerto. Y sin embargo, en los 250 años de sus épicas singladuras, se estima que se perdieron solamente una treintena, y de ellos, solo 4 a manos de los enemigos de la corona. Salvador Bernabéu, director de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, llamó al Pacífico un océano de seda y plata, dando una clara imagen de las principales mercancías en una y otra dirección. Al igual que la carrera de Indias es un sistema comercial y un sistema de navegación que une a España con América, el galeón de Manila era otro sistema comercial y de navegación que unía a las Islas Filipinas con el Virreinato de Nueva España, es decir, que atravesaba todo el Pacífico para unir estos dos puntos. El galeón de Manila es posterior a la carrera de India en varias décadas. Primero porque la implantación en las Filipinas no se hace hasta mucho más tarde del descubrimiento de América. Primero se produce el descubrimiento de las Islas Filipinas que en el transcurso de la expedición de Magallanes y Elcano. Magallanes, como todo el mundo sabe, pues toma contacto con la isla de Cebú, una de las islas Visayas. Allí parece que va a tener una maravillosa acogida por parte del cacique Humabón, pero luego sucede un hecho luctuoso que es la escaramuza en la playa de la isla de Mactán contra el cacique Cilapulapu, que le cuesta la vida a Magallanes y a 7 más. Entonces, a partir de ahí, España abandona las Filipinas y sigue con su proyecto esencial y primitivo de intentar labrarse un lugar dentro de las Molucas, es decir, la isla de las especias. Esto no termina funcionando tampoco porque los portugueses están ya instalados en ella. España renuncia a las posibilidades de instalación en las Molucas a través del Tratado de Zaragoza de 1529, por el cual las Molucas quedan fuera del espacio español. Pero las Filipinas no. Y en 1565 una expedición al mando de Miguel López de Legazpi llega a las Filipinas y en 1571 se instala en la que sería la capital, es decir, Manila, que ya existía como tal ciudad, pero que sufrió una remodelación completa por parte de los españoles hasta tal punto de que se puede decir que a partir de los años 70 del siglo XVI, Manila es una ciudad nueva. Y muy pronto aparecen las grandes ventajas de Manila. Manila es un puerto extraordinario con una gran bahía, con la posibilidad de tener unos astilleros muy cercanos, concretamente a unos 9 kilómetros de Manila, que es el astillero de Cavite, y desde allí se pueden enviar barcos a la costa del Pacífico del Virreinato de Nueva España. Manila estaba perfectamente conectada con un entorno muy rico, pero fundamentalmente con el entorno chino. Son los chinos, que ya estaban acostumbrados a comerciar antes con las Filipinas, los chinos del sur,
los de las provincias del Fujian y del Guangdong esencialmente, los que van a seguir comerciando con los españoles y novohispanos que ya están instalados en Manila y les van a llevar los productos asiáticos que los españoles y por ende los europeos necesitaban. Los hispanos, a su vez, van a ofrecerles como contrapartida lo que los chinos necesitan esencialmente, la plata. Así, la plata se transforma en el principal producto de intercambio entre chinos e hispanos. La plata novohispana representó siempre cerca del 90% de los productos que venían del virreinato de la Nueva España. Los españoles pues sabían que tenía una posibilidad extraordinaria de colocar los productos en la feria de Acapulco porque eran productos muy valiosos. En primer lugar, número uno de estos productos era la seda. En segundo lugar, las porcelanas, ya que en Europa no se fabricaban porcelana. En Europa había una gran tradición alfarera y se hacía toda clase de cerámica, pero no porcelana, porque la porcelana requiere un elemento esencial que es el kaolín, que se daba en China y no en Europa. Hasta bien entrado el siglo XVIII no se produjo porcelana en Europa. Entonces, estos dos productos, más todos los demás productos que podían traerse de todas las demás regiones colindantes, y se podían traer pues tibores japoneses, se podían traer muebles lacados también del Japón, se podían traer tejidos de algodón desde la India, es decir, se podían traer las propias especias de las Molucas que alcanzaba la China del Sur y de allí se trasladaban a las Islas Filipinas y todos esos productos eran productos de un valor extraordinario, productos de poco peso pero de gran valor. A cambio de eso, pues los chinos querían esencialmente plata, aunque se juntaran otros productos, aunque se mandara pues grana cochinilla desde Oaxaca, o se mandara jabón desde Puebla, o se mandara añil desde Guatemala, pero esencialmente lo que ellos querían era la plata. ¿Por qué? Porque la segunda mitad de la dinastía, del gobierno de la dinastía Ming empezó a imponerse en China el patrón metálico plata. Y al exigir la plata, pues tenía que abastecerse porque en la China no había plata. El primer gran abastecedor fue Japón. Japón tenía minas de plata y estas minas de plata pues fueron las abastecedoras, las primeras proveedoras para China. Pero era insuficiente y a partir de los años 1580, la plata que empezó a colonizar de alguna forma el tráfico con China fue la plata mexicana y mucho menor grado, por razón de la distancia que encarecía el producto, la plata peruana. Y este sistema comercial tan sencillo se organizó en torno a una institución que denominamos el Galeón de Manila. El Galeón de Manila es un galeón, pero también es una ruta surcada por muchos galeones de Manila. Hay, como en la carrera de India, diversas etapas, pero quizás aquí las etapas no son tan claras como en la carrera de India. Aquí el tráfico se prolongó desde sus comienzos, en los años 1573, que puede darse como fecha inicial, hasta los años primeros del siglo XIX, ya que fue suprimido oficialmente el año 1815, pues se dio un tráfico muy regularizado que sufrió muy pocas modificaciones en el transcurso de este tiempo. El galeón de Manila era una sola nave, aunque en ocasiones fueron más. Esa única nao era pagada por la corona española y puesta al servicio de los comerciantes de la ciudad de Manila, que eran los monopolizadores de este tráfico. A través de unas boletas, al igual que pasaba en la carrera de Indias, autorizaban a embarcar unos determinados productos. Estas boletas, también igual que en la carrera de Indias, se revendían de modo más o menos fraudulento a otros mercaderes, encareciendo aún más las ya de por sí suntuosas mercancías, que por eso eran lujos asiáticos. El galeón zarpaba hacia Acapulco hacia primeros de julio. Aunque Andrés de Urdaneta descubrió el tornaviaje en 1565, la navegación era muy difícil. Tardaban cerca de un mes en dejar atrás las Filipinas, por el estrecho de San Bernardino. Luego, el galeón aprovechaba la corriente del Kuroshio, y cuando llegaba a la altura de California, costeaba hacia abajo hasta llegar a Acapulco.
Todo ello llevaba más de 5 meses, a veces 6, de pavorosa singladura. Era una navegación durísima, extraordinaria, terrible, en la cual moría mucha gente de escorbuto y otras enfermedades. Los barcos llegaban más o menos antes de Navidad y desde esa fecha, en Navidad, Año Nuevo, etcétera, se formaba una feria que duraba aproximadamente unos 3 meses. Llegaban allí, se montaba la feria de Acapulco, que estaba regida pues, por el alcaide del castillo Fuerte San Diego desde el siglo XVII y por las autoridades novohispanas, y se comerciaban en unas cantidades que establecía el gobierno, ¿no? Y que fueron oscilando, ampliándose cada vez más altas a lo largo de los siglos. Y en marzo el galeón de Manila volvía a Manila y en 3 meses de navegación aproximadamente llegaban a la ciudad de Manila. Allí descargaban la plata y todos los demás productos y reiniciaban el ciclo. La vuelta era mucho más suave por 2 motivos. Primero, porque por las corrientes se podía navegar en derechura hacia Manila y entonces la duración del trayecto era 2 meses y pico a 3 meses. Era como una mitad de lo que costaba el viaje de ida. Y además había la posibilidad de hacer una escala en las Islas Marianas, en el puerto, la bahía de Umatac, al sur de la capital de la isla de Guam, que era Agaña. Allí se hacía aguada, es decir, se tomaba agua, se llenaban las cántaras de agua, pero también empezó a generarse una industria de cría de ganado. Empezó a criarse ganado, ¿no?, de todo tipo, porcino, caprino, ovino y hasta vacuno, hasta el punto de que hay una anécdota de que en 1747 se pudo hacer con este ganado vacuno la primera corrida de toros que se hizo en el Pacífico, para festejar la proclamación del rey Fernando VI. Se proveían de todo esto, carne fresca y agua, y ya se le hacía mucho más llevadero el trayecto más corto que llevaba de nuevo a través del estrecho San Bernardino hasta la bahía de Manila. Ese era el tráfico fundamental. Este tráfico pues tiene una gran importancia para China, para Filipinas, para Nuevo México y para España, ya que este producto llegaba a China, pero de China podía distribuirse a otros ámbitos, y este producto llegaba a México, a Acapulco, luego a Ciudad de México, y una parte se derivaba hacia Veracruz, desde aquí a España, y otra parte se derivaba hacia más al sur, por el Pacífico, y llegaba hasta el Callao. Esto ya eran partes minoritarias, pero esto era el sistema que se generó en torno al galeón de Manila. El elemento fundamental de este tráfico era el comercio de la plata. La plata fue, como hemos definido, ¿no?, algunos historiadores, el catalizador de la primera globalización, ya que la plata era absolutamente necesaria para todo el comercio que se hacía en Extremo Oriente. Sin plata no se podía hacer comercio, hasta tal punto de que cuando se crean las compañías europeas de las Indias Orientales, la holandesa, la inglesa y posteriormente la francesa, necesitan llevar plata porque es el único elemento realmente de intercambio que interesaban en aquellas regiones. Y por ello era frecuente, hay una frase hecha, ¿no?, en que las naves holandesas, las naves francesas, las naves inglesas venían al puerto de Cádiz a adquirir su plata, para con esta plata poder comerciar con Extremo Oriente. Es decir, que para el comercio con Extremo Oriente era necesaria la plata española, y de esto tenemos cantidad de documentación, cantidad de testimonios en los cuales pues no voy a entrar aquí, pero fue literalmente así. Esto ha generado una polémica. ¿Cuánta plata llegó desde México a China y cuánta llegó a través de la carrera de India a Europa? Eso pues, ha sido objeto de una discusión que generó un historiador estadounidense llamado Dennis Owen Flynn, de la Universidad del Norte de California, en Sacramento, que dijo, bueno, que la cantidad que llegaba de plata a Manila era equivalente a la que venía a Europa a través de la carrera de India. En ese aspecto, ¿no?, pues algunos historiadores hemos manifestado nuestra duda de que eso pudiera ser así, y personalmente, ¿no?, discutiendo mucho a los historiadores chinos, a los historiadores suecos y a otros historiadores que han dado diversas cifras,
Yo pienso actualmente que a Europa, de toda la plata que se generaba en el continente americano, por la vía de la carrera de India llegaba a Europa unas 3/4 partes y a Manila solo la 1/4 parte restante. Pero eso significaba que a Europa podían llegar 6 millones de pesos fuertes y que a Manila llegaban 2 millones de pesos fuertes al año. Era una cantidad realmente extraordinaria, exorbitante, y que sobre estos 8 millones de pesos giró la época central del gran comercio transpacífico. Esos 8 millones son los que se distribuyen: 6 para la carrera de India, 2 para el galeón de Manila, y eso se mantuvo constante. Se mantuvo constante incluso cuando se cierra en 1815 la ruta del galeón de Manila, porque el galeón de Manila ya no existe más, pero barcos particulares, sobre todo fragata, con la mitad de tonelaje, 300 toneladas en lugar de las 600 o 700 del galeón de Manila, siguieron llegando hasta Acapulco, hasta que la última nave fue capturada por el gobierno de José Agustín de Iturbide, y entonces ya ninguna nave se atrevió a ir más. El sistema del galeón de Manila funcionó tal como se ha dicho durante todo este tiempo, pero era tal el dominio que tenía el virreinato de la Nueva España sobre la ruta que apenas producía ingresos en la península, pues la mayor parte del comercio y sus réditos se quedaban entre Manila, Acapulco y México. Entonces, a partir de los años 70-80 del siglo XVIII, el galeón sufrió una inesperada competencia, surgida, curiosamente, desde la propia España y ordenada por el gobierno. Se generó un pensamiento político en el seno del reformismo ilustrado para intentar que de alguna manera hubiera una línea directa desde Cádiz hasta las Filipinas, hasta Manila. Esta línea se estableció mediante unos buques de la Armada Española que estuvieron navegando entre 1765 y 1784, pero que fueron insuficientes. Abrieron el camino, pero no fueron la solución, pues los productos que se embarcaban eran escasos y no consiguieron ni lesionar el sólido monopolio del galeón de Manila, ni abastecer a la península de los productos asiáticos que se requerían. Después se dio una licencia a algunas compañías particulares, ¿no? Pues a la compañía de los 5 gremios mayores de Madrid, a la compañía de Llano y San Ginés de Cádiz, etcétera, para navegar en derechura, como se decía en la época, hacia Manila. Finalmente, la red oficial e institucional que llevó a cabo esta navegación fue la Real Compañía de Filipinas, que se creó en 1785 y que duró hasta 1834. Esta compañía tenía 2 rutas, una ruta por el Cabo de Buena Esperanza, que la llevaba hasta Calcuta, Tranquebar, desde allí a Cantón y desde allí a Manila, y otra ruta que era por el Atlántico, que llevaba a Montevideo, cruzaba el Cabo de Hornos, llegaba hasta el puerto peruano del Callao, y desde el Callao ya navegaba en derechura hacia Manila. Esta ruta permitió que una parte considerable de los productos orientales llegaran directamente a Europa y no beneficiaran exclusivamente a los comerciantes mexicanos, ¿no? Y ese último capítulo, ¿no?, del comercio, el comercio directo con Filipinas, pues también forma parte de estas relaciones españolas dentro del Pacífico en torno a Filipinas. Y el último galeón de Manila sale de Manila en 1811 y vuelve en 1815, de vacío, ya no hay más. Cuando te